foro queremos dar la bienvenida a los participantes en este foro, en un ciclo que, como ustedes conocen, de foros y conferencias que viene adelantando durante este año el instituto, con el apoyo y en tal caso agradecemos formalmente a la Universidad Católica Andrés Bello, a la Fundación Conrad, a la Fundación Universidad, por el apoyo que siempre nos han dado en esta materia. Hoy vamos a abordar un tema de Venezuela y a los cuales pues agradecemos su atención en este tema. Tenemos en primer lugar, nuestro agradecimiento a la senadora Carolina Goy, una persona muy distinguida en la actividad política, pero especialmente en la actividad parlamentaria en Chile. También al doctor Fernando Solís México, como un defensor de esta actividad de orden social, teniendo una participación activa en todo lo que ha sido el sistema de ahorro para el retiro en ese país. Y por parte de Venezuela tenemos a Alesia Rodríguez Pardo, que tiene una amplia experiencia en estos temas, tiene una calificación universitaria muy destacada, pero además en esta área tiene fundamentalmente una actividad en la inclusión y en la equidad de género para la participación de mujeres en la economía del país. Y asimismo nos acompaña a Dicea Castillo, que es la miembro del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Venezuela y su diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Así que comenzamos pues con la intervención de Muy buenos días a todos. Les habla Andrea Mesa, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Venezuela. Para nosotros, espacios como este siempre son de mucha importancia porque es con instituciones locales, es con instituciones venezolanas con las que trabajamos y creemos que espacios como estos contribuyen al fortalecimiento de las instituciones en el país. Bienvenidos a nuestros participantes, bienvenidos a todos nuestros ponentes de hoy, en especial un saludo caluroso a la senadora Carolina, quien es muy cercana a nuestra fundación desde Chile y bueno, ha estado compartiendo con nosotros durante muchos años. Bienvenidos a todos y los dejo con la moderadora de este evento, que es la diputada Liz Carolina Jaramillo. Inicio. Muchísimas gracias, Andrea. Recibo mi más cordial saludo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este encuentro semipresencial que tendremos la mañana de hoy, denominado La influencia de la participación de la mujer en la economía del país, el cual, por supuesto, tengo el honor de moderar, que es una iniciativa extraordinaria que ha desarrollado el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y está dirigida por mi compañera de partido Primero Justicia, parlamentaria y colega de la gestión legislativa 2015-2020, María Gabriela Hernández, y también lo integran otro importante grupo de mujeres del quehacer académico, político, social e investigativo, como lo son Paola Di Matia, Pixuli Mejías, Elaiza Ferris, Gladys Marante, Alesia Rodríguez, Ana Leymar Rosales y las también legisladoras de la gestión 2015-2020, Ana Mercedes Aponte y Nora Bracho. Agradecer las palabras de bienvenida al doctor Ramón José Medina, vicepresidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, y Andrea Mesa, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Venezuela. Hoy tendremos como ponente a Alesia Rodríguez, quien integra el grupo promotor, pero también estará ofreciéndonos sus conocimientos y abordará el tema del impacto del trabajo de la mujer en la economía de un país. Luego estará Fernando Solís Soberón,
quien nos hablará sobre seguridad social con perspectiva de género y obligaciones del Estado. También tendremos a Dicea Castillo, quien tiene como tema los derechos de madres e hijos en la relación laboral de la mujer. Y para cerrar, tendremos la senadora Carolina Goy de Chile, quien nos hablará sobre la igualdad de oportunidades laboral más allá de las legislaciones de la sociedad. Bueno, para iniciar, Alesia Rodríguez Pardo, CEO de Inclusión Consulting Group, ha desarrollado una intensa actividad laboral de cerca de 35 años, incluyendo importantes responsabilidades y cargos en los sectores privado, gremial y público, y dentro de la academia como docente e investigadora. Es licenciada en Ciencias Administrativas de la Universidad Metropolitana, MBA de la Universidad de Columbia, maestría en Administración y Políticas Públicas de la Kennedy School of Governance de la Universidad de Harvard, de donde es Mason Fellow, y maestría en Economía de Brown University. Su experiencia profesional abarca el sector privado, público y gremial, inclusión en su sentido amplio en estrategia, banca, seguros, mercado de capitales, políticas públicas, reformas de pensiones, seguridad social, microfinanzas, con énfasis en microseguros, equidad de género e iniciativas público-privadas con impacto social. Muchísimas gracias, Alesia, por aceptar esta invitación y bueno, dejo la palabra contigo. Gracias. Okay. Muchísimas gracias por esa presentación. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por la invitación, al doctor Aveledo, a la diputada María Gabriela Hernández y a todo el equipo que pues, me invitaron a estar hoy compartiendo con ustedes, que siempre es un placer. Voy a compartir brevemente mi pantalla. A ver, correcto. Aquí podemos ver. Estamos viendo todo, ¿correcto? Sí, perfecto. Bueno, yo hoy les vengo como a compartir y conversar sobre la inclusión laboral de la mujer y la economía de un país. Lo he querido dividir en 4 secciones principales. Primero, esa dinámica entre la mujer, su inclusión laboral y la economía. Luego, ¿cuáles son esos determinantes claves cuando se analiza a Latinoamérica y el Caribe? Y obviamente Venezuela entra en ese análisis. Cómo la participación de las mujeres en las empresas en Venezuela, porque también es ver qué está ocurriendo en Venezuela, particularmente desde la perspectiva empresarial, y para finalizar unas reflexiones, como buscamos en todas estas charlas, que buscan entre el diálogo social algunas reflexiones sobre políticas públicas y políticas empresariales que pudieran ser abordadas para estos temas. No se puede hablar solo de la equidad de género e igualdad de género desde la perspectiva de los derechos humanos es fundamental, pero también desde la economía. No se puede hablar de desarrollo económico sin la participación de la mujer. Por eso yo la denomino la una con la otra. Están atadas, están conectadas. Una discusión que siempre tiene que ir en 2 direcciones. Primero, la inclusión laboral de las mujeres, cómo impacta a la economía, pero también por el otro lado, cómo la economía impacta la inclusión laboral de las mujeres. Por ahí voy a orientar mi enfoque, porque esa bidireccionalidad es fundamental para poder entender qué está ocurriendo, porque han habido avances importantes en las últimas décadas, pero hay frenos, hay barreras que nos seguimos encontrando en el avance de la inclusión laboral de la mujer, que es importante analizar desde los distintos ámbitos. Lo primero que aquí a manera de provocación quiero traer esto, que se está hablando mucho de la inclusión y de la inclusión de género y de la inclusión de la mujer. ¿Eso es una moda, es una tendencia, es una realidad o estamos ya en un proceso realmente de evolución? Hay estudios, hay muchos estudios para comprobar que han estado relacionando el impacto de la mujer en la participación y el impacto que tienen las empresas. En McKinsey dice que si hubiesen más mujeres, el PIB de Latinoamérica incrementaría en el 34%. Uno podría tener diferencias quizás en las estimaciones, tanto de este estudio como otros estudios donde dicen que a medida que hay más mujeres en las altas gerencias, la productividad y la rentabilidad de las empresas son importantes y hasta hay empresas o instituciones que no están aceptando emisiones de deuda de empresas que no tengan en sus juntas directivas mujeres. Y después, además en los objetivos del desarrollo sostenible, el número 5. Uno puede tener diferencias de cómo está afectando en las magnitudes, pero la tendencia es única, es evidente y es irreversible. ¿Qué estamos hablando con esto? ¿Qué dice la evidencia empírica sobre este tema? La evidencia empírica de distintos estudios, cuando uno los recoge, identifican, porque estoy tratando de simplificar un tema que realmente tiene muchas aristas de ámbitos para verlo, que las mujeres cuando trabajan y ganan dinero, ahorran y reinvierten más en salud, en educación y en nutrición.
¿Qué hace eso? Eso permite que sus familias y sus comunidades tengan mayor estabilidad económicamente, sean más saludables, más educadas y hasta más resilientes. ¿Y eso cómo impacta? Nos beneficia a todos, a nivel macro, en nivel de crecimiento y prosperidad para todos, y a nivel micro, porque desde la familia hasta las empresas se benefician de esta tendencia. Es decir, la productividad y los beneficios se incrementan. Ahora bien, hay una causal multidireccional con las mujeres en la economía. Tenemos a las mujeres en el mercado laboral con la participación femenina, donde se observa que las mujeres al participar dentro de la economía tienen factores que además inciden sobre esa estructura de cómo participan en el mundo laboral. Entre ellas algunas que son naturales y biológicas como la maternidad y la longevidad, que las mujeres viven más tiempo. Eso tiene implicaciones en cómo se insertan en el mercado laboral y cómo hacen su carrera profesional. Luego, ese impacto en la economía va a venir desde las distintas perspectivas. ¿Qué tipo de empleos tenemos? ¿Qué informalidad? El nivel de informalidad, donde la mujer lamentablemente es donde hay una mayor participación de mujeres en sectores de informalidad. ¿Cuál es su trayectoria laboral? Y cómo se comportan los niveles salariales en relación a los hombres. De los estudios anteriores y estudios que existen en cuantía, se ve que la economía se impacta cuando la mujer, a medida que haya más mujeres participando en el mundo laboral, en crecimiento económico, ya como comenté, en progreso y bienestar, en ahorro, en productividad, ayuda a mitigar riesgos demográficos, en protección social, que la va a estar hablando más adelante Fernando Solís, rentabilidad y crecimiento. Es decir, que su impacto va desde lo más amplio a lo más específico. Sin embargo, viendo todo eso, cuando uno voltea la mirada al otro lado, ¿qué estamos viendo? En acceso, las mujeres son el 55% y los hombres 78% en el acceso laboral. Es decir, que todavía hay una brecha importante en el acceso al mundo laboral. En el desarrollo, en el ascenso, es muy poco empresas que tienen más del 30% en altos cargos directivos. Todavía, y el 30% no es un número al azar, es un número que indica que cuando hay algo que tenga una proporción del 30%, la voz de esa minoría o de ese grupo tiene mucho más visibilidad. Entonces, por eso se habla de que suba por encima del 30%, obviamente lo ideal sería la paridad. Condiciones laborales varían, la brecha de participación económica varía, 42% mundial versus el hombre, y Latinoamérica, en Venezuela es 32%. Nosotros tenemos brechas diferenciadas también. En algunos casos estamos muy bien en el tema de educación, pero en el tema de participación laboral y participación política muy baja. Pero además mundialmente las mujeres, la brecha salarial es del 40%, pero la de ingresos, es decir, los salarios más todos los otros ingresos que en su vida laboral pueda recibir, es todavía alta, es del 50%. Entonces, cuando uno ve eso, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo la economía está haciendo? Porque algo está pasando con la economía, del impacto de la economía. Los determinantes son en educación, fecundidad, la composición de los hogares, los cambios demográficos, la distribución geográfica entre rural y urbano y qué nivel socioeconómico están las mujeres. Eso, para poder diseñar políticas públicas en un diálogo social en que esté el Estado, el empresariado y el trabajador, necesitamos entender estos determinantes para que las políticas públicas puedan estar acorde a abordar estos problemas y desentrabar esas barreras que tenemos. Hay estudios, distintos estudios empíricos, y les quiero traer uno que puede ser un poco polémico, pero es muy interesante porque es precisamente ahí donde tenemos que poner la lupa para ver cómo se comportan estas variables. Es un estudio varios estudios que han comprobado que el crecimiento que tuvo Latinoamérica a partir del año 2000, de un gran auge económico, lo que se observó fue más bien una reducción en la participación laboral femenina. Puede que la tasa de crecimiento, sobre todo la tasa de crecimiento venía decreciendo, ya lo vamos a ver. Pero también cuando la economía entra en recesión, la participación laboral femenina aumenta. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede estar pasando aquí? Hay muchísimos aspectos que pueden estar pasando. Cuando uno ve los gráficos, vean cómo se comporta en ese sentido. Si bien hemos avanzado, porque mundialmente en el 90 éramos el 41% y estamos para el 2019 con una participación del 53%, sigue habiendo estas barreras. Algunas explicaciones dicen que cuando el PIB aumenta, que uno pensaría, bueno, debería aumentar más la participación, es que entonces hay menos desempleo, hay más ingresos en la familia, y de pronto las empresas, las mujeres están tomando decisiones con menos urgencia de aceptar trabajos de menor calidad, o de menor paga, o de menor, y prefieren entonces más bien tomar el tema de estar en la casa, de la maternidad, de atender a los familiares. Y si bien eso es una decisión particular bajo bastantes restricciones, lo que puede estar corriendo el riesgo es que eso puede enfatizar más los roles tradicionales de género, mujer se queda en la casa, hombre sale a la calle. Eso puede ser un tema delicado. Pero por el lado bueno también puede ser que pueda permitir en esa bonanza la mujer estar siendo más selectiva en el tipo de trabajo que agarra
y también estarse quizás formando en educación para luego su reinserción. Sin embargo, también cuando el PIB baja, las mujeres salen a trabajar porque obviamente el ingreso familiar se ha disminuido y crean todos estos problemas de cómo puede conciliar esa vida de trabajo con esa vida laboral. Y eso, el factor que yo quisiera resaltar aquí es no solo trabajar en ver y observar las brechas con los hombres, es observar las brechas entre las mujeres. Y eso es un tema que es importante abordar. Hay muchísima desigualdad, cada vez más. Podemos estar mejorando la desigualdad con los hombres, pero se están agudizando las desigualdades entre las mujeres, particularmente según los niveles socioeconómicos, que tienen herramientas o capacidades o determinantes, como los vamos a ver, que les inhibe poder insertarse en la fuerza laboral formal, ascender y desarrollar profesionalmente su carrera y trabajar teniendo los apoyos necesarios para conciliar su familia y el trabajo. Entonces, cuando vemos los determinantes que hablé antes, en educación, obviamente la educación incide en los salarios y en los puestos. Mientras más educada esté una persona, puede estar. Sin embargo, las mujeres en la brecha tenemos una brecha muy pequeña. ¿Y eso qué quiere decir? Que, bueno, tenemos unas buenas preparaciones, salen más graduadas, pero se desvisibilizan al llegar a la organización. Entonces, hay algo que hay que meter la observación ahí. Cambia la educación también las actitudes de las mujeres hacia el trabajo, quieren desarrollarse hacia su carrera, hacia la familia. Inciden las normas. Una sociedad que está cada vez más educada hacia la igualdad va a entender más. Las brechas con los hombres, si bien se ha reducido, la de los hombres ha crecido y las de las mujeres también. Así que eso al lado es una buena noticia. La fecundidad es un caso que ha sido analizado por muchísimos años y es muy analizado en la economía y en la sociología, que a medida que baja la fecundidad, el progreso aumenta, el desarrollo económico aumenta y la mayor participación femenina en el mundo laboral aumenta. Sin embargo, hay todavía barreras importantes como el embarazo adolescente y la edad del primer nacimiento, que si no viene acompañado con un contexto que le permite, le facilita poderse desarrollar profesionalmente y seguirse educando, puede estancar y ser un ancla de desarrollo. Entonces, eso sobre todo impacta mucho más a los sectores de bajo ingreso, a las mujeres de niveles socioeconómicos más bajos. Luego, en la composición del hogar, y lo hemos observado en el mundo, cada vez está cambiando, pero en Venezuela, con el último ENCOVE lo vimos, 60% de la jefatura es mujer, y con una edad promedio de 51, ya cerca de 52 de los hombres. ¿Qué te está diciendo? Que nos está diciendo que ese liderazgo dentro del hogar y esa jefatura es de la mujer. Sin embargo, hay un tema entre si la mujer puede salir a trabajar, porque quién ocupa los cargos de cuidar a los niños, de cuidar a los mayores, y eso está siendo un tema. Luego, los cambios demográficos, y en lo del hogar también entra el desbalance que hay entre el trabajo del hogar y el trabajo no remunerado, que eso ya está para una charla completa, pero es un tema de alto debate mundial actualmente, si el trabajo no remunerado que hace la mujer en el hogar, que sin duda alguna, para mí eso es trabajo, no está siendo remunerado, y que además, mientras más tiempo esté fuera del ambiente de trabajo, pues más delicado va a ser su aporte al tema de la seguridad social, que Fernando pues obviamente lo cubrirá con detalle. También los cambios demográficos es que estamos viendo una población mundial envejecida, y con la longevidad de la mujer, como les comenté antes, estamos viviendo una población mundial y nacional cada vez más envejecida, con mayor proporción de mujeres en las edades adultas. Y las mujeres en las zonas rurales con muchísima dificultad o más dificultad de conseguir acceso no solo a la educación y a la formación, sino a trabajos que sean remunerados de una forma adecuada y que además no sean de baja calidad, y que aún al migrar a las zonas urbanas siguen teniendo esas barreras. Y en nivel socioeconómico, lo que ya he repetido varias veces, hay un desbalance, hay una desigualdad que se está marcando, sobre todo entre las mujeres de altos, medios y bajos ingresos. Y eso es algo que es importante, porque a veces nos concentramos en la desigualdad con los hombres. A todo esto, como si nos quedara más para afectar o incidir, nos vino el COVID. El COVID, esto vino a cambiar un impacto que veníamos, porque si bien vino decreciendo una parte de la participación laboral de la mujer, sobre todo la tasa de velocidad a la que se estaba incluyendo en el mundo laboral, el COVID vino a frenarlo de muchas maneras. Según las estimaciones de la OIT, el COVID en el 2020 implicó una pérdida de horas de trabajo a nivel mundial del 8.8%. Eso es una equivalencia de un recorte, como si fuera el equivalente, no es que eso ocurrió, sino es el equivalente a 255 millones de empleados a tiempo completo perdidos. Pero los más impactados fueron las mujeres, en un 5%, porque los sectores que más impactaron, tipo turismo, comercio y otras industrias, donde había una alta participación femenina, pero sobre todo una alta participación femenina con cargos de bajo nivel o niveles de informalidad. Esto ha hecho que los sectores de más alto riesgo de pérdida de empleo en el COVID son
sectores donde hay una alta participación femenina. Eso nos pone aún más en riesgo que los espacios ganados los estemos perdiendo, más allá de todo lo que ha implicado manejar casa, trabajo, familia en un esquema de pandemia. Ahora, hemos visto estos desarrollos y el impacto a niveles socioeconómicos, y quisiera ahora llevarlos un momento al lado del sector empresarial venezolano y cómo están las posiciones de las mujeres en el sector empresarial venezolano, cómo son las dimensiones de acceso, de trayectoria y de puestos de decisión. Aquí resumo un estudio en el que trabajé conjuntamente coautora con la profesora Rosamelia González, que es sobre el perfil, y patrocinado bajo la Embajada del Reino Unido, sobre el perfil de las perspectivas del tema del liderazgo femenino empresarial en las mujeres. ¿Cómo es el perfil laboral de las mujeres en Venezuela en el mundo empresarial? Y lo van a conectar ahorita cuando escuchen con varias de las cosas que hemos estado comentando. Primero, se representa un poco más de la mitad de la fuerza laboral, pero son mayoritariamente empleadas formales y no contratadas. Se incorporan tempranamente al mercado laboral en forma directa, ya sea como aprendices y INSEE. En los últimos 5 años han permanecido en sus empleos mucho más que sus pares masculinos, se mantienen activas durante su edad reproductiva, son una proporción importante, cuenta con educación técnica y universitaria, es decir, la educación es fundamental, e incluso en las áreas de tecnología e información su participación sí es mucho más limitada. Ascienden en menor proporción que los hombres a las posiciones de alta gerencia y juntas directivas, y ocupan posiciones gerenciales, que eso es una noticia positiva, que no solo son calificadas como feminizadas, es decir, son diversas. Se está viendo cada vez más mujeres en Venezuela en los mundos financieros y en los mundos operativos. Pero esta última sí le quiero parar, porque una de las cosas importantes en todo esto es que la maternidad no se vuelva un blanco y negro y no se estigmatice en el poder desarrollar la inclusión laboral de una mujer. Las mujeres tienden a tener hijos en menor proporción que sus pares masculinos en la gerencia media y en el nivel operativo. Eso nos está indicando qué está pasando en la toma de decisiones y qué está pasando en las empresas para poder promover eso. ¿Qué queremos lograr? Que entren a la fuerza laboral, se desarrollen y crezcan. Para terminar en las reflexiones finales, uniendo todos estos temas, lo quise abarcar en 3 áreas fundamentales. En lo laboral y la seguridad social, desde la perspectiva de la educación y de la perspectiva general, como esos determinantes claves que tenemos que meterle la lupa para poder entender y analizar más. Primero, llevar más estadísticas diferenciadas en mujeres, eso es fundamental, porque no podemos analizar lo que no se cuantifica. Y eso es un tema a nivel mundial y hay que trabajar mucho más en eso. La revisión integral del marco legal regulatorio de la ley del trabajo y todas las estructuras de la normativa regulatoria, que vea cómo realmente se está incidiendo en la mujer en la inclusión laboral. Pueden creer que están protegiendo un deber jurídico y lo pueden estar afectando aún más de lo que se pueda creer. Políticas públicas con foco en promover, facilitar y orientar la reinserción laboral de la mujer para que cuando tome los periodos que tenga que tomar, si los tiene que tomar, su reinserción en un mundo tan cambiante sea menos traumática, pueda ser en mejoras de trabajo. Protección social en armonía con lo laboral. Un enfoque además en la reducción de brecha de género y que haya una promoción desde la política pública en eso que también incentive a las empresas para que las empresas promuevan la igualdad de género desde de verdad, no desde el mercadeo, sino desde la realidad. En la educación, rediseñar el sistema de formación y capacitación para que las mujeres puedan formarse en lo que son el futuro del trabajo y los trabajos que se van a estar necesitando y con perspectiva de género. Aumentar la escolaridad, no solo por el impacto que tiene en la educación, sino para que las madres darles un incentivo para la participación laboral que puedan tener. Y disponibilidad de instalaciones educativas y guarderías, tanto públicas como privadas, sobre todo para que promuevan la participación de las mujeres, y también va a ayudar a muchos hombres, porque hay hombres padres de familia que también tienen ese dilema entre cómo cuidar a los niños y estar en el mundo laboral. Y para finalizar en general, inversión con mayor énfasis en aquellas áreas que están en el enfoque de las soluciones del futuro, en la educación, en la laboral, en la salud y en la tecnología, con una perspectiva de género prácticamente casi que obligatoria. Y para finalizar, una reflexión hacia la mayor eficiencia y transparencia en el diseño de programas asistenciales y transferencias monetarias no condicionadas, porque parte de lo que se ha encontrado en estos estudios es que cuando la mujer recibe muchos de estos ingresos, si no están bien estructurados y diseñados, lo que puede estar es generando que la mujer no lo haga solo por no ir a buscar un trabajo de mejor calidad, sino quedarse en la casa y refuerzan los patrones de riesgo. Y eso, riesgos de sesgos de género tradicional. Eso lo que va a traer es mayor debilidad cuando se reinserte en el mundo del trabajo. Así que es muy importante en todo esto una visión público-privada, un diálogo social en el que las políticas públicas y las políticas empresariales se armonicen para la inclusión laboral de la mujer en todos los niveles socioeconómicos. Muchas gracias.
Excelente, Alesia. Perdón. Podemos terminar de compartir. Gracias. Alesia, excelente. Rescato pues de tu intervención importantes aportes para la reflexión ciudadana venezolana, sobre todo el tema de las reflexiones finales donde nos hablabas de las estadísticas diferenciadas. Ahí agradecer, y para quienes se conectan desde otras latitudes, desde otros países, de informarles lo que es en COVID. En Venezuela tenemos un blackout informativo desde hace mucho tiempo. Las instituciones oficiales lamentablemente no reportan y ofrecen estadísticas que nos ayuden a determinar la verdadera eficiencia de las políticas públicas en materia de género. Sin embargo, importantes universidades del país se han unido en lo que se ha denominado en COVID, que es la encuesta de condiciones de vida, y hicieron su estudio de noviembre de 2019 a marzo del 2020, y afortunadamente pues nos dieron una presentación diferenciada en materia de género, cómo está afectando o cómo se ha venido empobreciendo la mujer venezolana, o la feminización de la pobreza, lamentablemente. Ahí tenemos en esas estadísticas también el tema de la encuesta del uso del tiempo, que en Venezuela lamentablemente desde el año 2011 no se lleva a cabo una encuesta oficial sobre el uso del tiempo y la afectación de las mujeres, o el aporte, o cómo ha venido impactando en el Producto Interno Bruto en Venezuela. Tenemos también, recojo también de tu presentación, Alesia, este importante comentario sobre la recesión económica, que cuando hay recesión económica incrementa la participación de la mujer en la economía. Y ahí en los recientes estudios de género hay un término denominado acantilado de cristal. Esto se refiere al fenómeno en el que una mujer es promovida a un puesto de liderazgo superior durante un momento difícil para una empresa, cuando el riesgo de fracaso es alto. Entonces, ahí podemos también ir determinando acciones dando respuestas a este incremento de la participación de la mujer cuando las situaciones se ponen más difíciles. Bueno, vamos a continuar entonces con la ponencia de Fernando Solís Soberón, otro invitado, y agradecerle su participación en este foro del día de hoy. Fernando tiene una licenciatura en Economía por el ITAM y un PhD en Economía de la Universidad de Virginia, con especialidad en Teoría Monetaria y Finanzas Internacionales. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de alto nivel en el sector público, privado y académico, entre ellos presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, director financiero y miembro del Comité Directivo del Grupo Nacional Provincial, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, vicepresidente de Desarrollo de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, profesor titular del Departamento de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de Finanzas y Macroeconomía, como profesor asociado del Departamento de Economía y del Executive MBA del ITAM, así como consejero de diversas empresas mexicanas vinculadas con el mundo de los seguros y las finanzas. Ha publicado varios artículos y libros sobre diferentes temas como seguros, pensiones, seguridad social, macroeconomía y finanzas. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de hoy, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, diputada Carolina Jaramillo, por su presentación muy amable. También quisiera agradecer las palabras de Ramón José Medina, y también aprovechar para agradecer al Instituto de Estudios Parlamentarios y Perguntor, y en especial al doctor Aveledo y a la diputada Gabriela Hernández por su gentil invitación. Y particularmente también le quiero agradecer a Alesia, con quien he trabajado muchos temas por mucho tiempo, por muchos años. Nos conocimos cuando yo estaba iniciando en México las reformas al sistema de seguridad social que tuvieron lugar en el año de 1995, aunque entraron en vigor 2 años después, en el 97, y también me tocó ver la participación de Alesia en importantes cambios en Venezuela, y hemos compartido durante muchos años no solamente trabajos, sino también participación en muchos foros, y me da mucho gusto estar aquí contigo en este foro, por haber sugerido mi nombre y tener el honor de estar hoy con ustedes. Voy a poner voy a compartir una presentación. ¿Me pueden confirmar que la están viendo, por favor?
No, aún no la estamos viendo, Fernando, danos unos minutos. ¿Tiene habilitada la función? Y si no, si la puede proyectar, ya sea, la pueden proyectar desde allá, que fue enviada la presentación. Si no, también la tiene Alesia, o el coordinador, si no la pueden ver. Ya está, hasta ahí, ¿verdad? ¿Ya se ve? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, el contenido es un contexto muy general de protección social en perspectiva de género. Hablar de un tema muy relevante que es la desigualdad de género en las pensiones, cuáles son las áreas claves en los sistemas de pensiones ante las brechas de género y algunas reflexiones finales con una visión de política pública y empresarial. La siguiente, por favor. Bueno, algún contexto, ¿no?, para Latinoamérica y el Caribe. Obviamente estos son datos pre-pandemia. Antes de la pandemia, pues teníamos que el 67,6% de la población de América Latina tenía acceso a alguna cobertura efectiva de al menos un beneficio de protección social. Y si vemos ya lo que es una protección social contributiva en América Latina, pues vemos que la participación pre-pandemia era de 46,5% a la última fecha aquí mostrada del año 2019 en la población ocupada. Evidentemente, pues se tienen percepciones de que la pandemia va a empeorar esta situación porque ha habido una pérdida importante dentro del sector formal de la economía, del empleo que ahí se tiene. Adelante, por favor. Y bueno, aquí está un esquema de lo que es una protección social. Hay un pequeño error abajo donde vamos a lo que es seguridad social, que es donde me voy a enfocar yo. Viene previsión social, donde hay accidentes y enfermedades, están los temas de pensiones, y ahí debería decir nada más cesantía en la parte de abajo, donde es en edad avanzada y vejez, y irme a los sistemas de pensiones, que hay, como ustedes saben, contributivos, no contributivos. En general, digamos, la forma en que mejor se caracterizan es sistemas de beneficio definido o sistemas de contribución definida o mixtos, y particularmente donde se percibe una mayor brecha de género es precisamente lo que tiene que ver con las pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez. Aquí vale la pena recordar que un sistema de beneficio definido es aquel en el cual se establece un beneficio al cual tiene derecho un trabajador, una trabajadora, si solo si cumple con ciertos requisitos, como generalmente son cierto número de años trabajados, y se utiliza para el beneficio generalmente una fórmula que va en función de cierto número de años dentro del número de años que cotizó la persona. Y por su parte, los de beneficio definido puro, los de contribución definido puros, lo que consiste son en contribuciones que puede estar realizando ya sea el propio trabajador, el patrón o bien el propio gobierno, o combinación de esto. Se tiene una cuenta individual, pues se le llaman de capitalización individual también, y al momento de tener derecho a una pensión, en este caso por centenar avanzada o vejez, la pensión no está definida, sino que el beneficio dependerá del monto acumulado que se tenga en ese momento, y generalmente la forma en que se obtiene esos recursos es, en algunas ocasiones, cuando no se cumplen los requisitos, tienen derecho a retirar completamente la pensión. A veces lo tienen que hacer en un retiro programado, o en caso de cesantía avanzada y vejez, se tiene la opción, ya sea de hacer un retiro programado en alguna institución financiera o administradora especializada que lleve la administración de los recursos, o bien el adquirir una renta vitalicia, que lo que hace es que le traslada el riesgo de la longevidad y de la inversión de los recursos a una institución y ya no lo tiene el trabajador. En ambos casos, vamos a ver ahora, la brecha de género sí tiene importantes implicaciones en las pensiones y el acceso a estas pensiones que tiene la mujer, que generalmente es en condiciones más precarias o menos favorecidas que la de los hombres. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí un poco de los factores e implicaciones. Esto es algo que también mencionaba muy bien Alesia, por lo cual podré yo pasar más rápido en ello, pero pues el mercado laboral, sabemos además que hay diferencias naturales y biológicas, como ya se mencionó, la maternidad, la virginidad, que hay brechas también en los tipos de empleo, hay más informalidad de la mujer,
Algo que mencionaba con mucho más precisión Alesia y con números, pero yo añadiría una cosa que tiene que ver con las trayectorias laborales. Generalmente la trayectoria de un trabajador promedio típicamente es una U invertida, que empieza cuando el trabajador se incorpora al mercado laboral y puede obviamente tener salidas o entradas de un mercado formal a un mercado informal, o tener episodios de cesantía o desempleo. Y si vemos la curva, generalmente se alcanza, en el caso de los hombres, y estoy hablando aquí ya más de estadística de mi país, generalmente se alcanza alrededor de los 55, entre los 50 y 55 años se alcanza un máximo y empieza a decrecer hasta la edad del retiro, que eso varía en función de diferentes países. En el caso de mi país está a los 65 años por edad, por cesantía a los 60 años o por avanzar a los 65. Si vemos la curva, ya no solamente con las brechas que ya mencionó Alesia, que no pienso volver a repetir, que lo sé muy bien, en el caso de la mujer, la curva está exactamente abajo de una mujer medio y alcanza además su máximo y generalmente varios años antes que la del hombre. Y esto tiene implicaciones muy importantes, como vamos a platicar ahora. Esto, sobre todo, particularmente, lo tiene tanto para los sistemas de beneficio definido y sin duda de una manera mucho más clara en los sistemas de contribución definida. Vemos hay brechas, por ejemplo, porque hay vacíos en el caso de las mujeres, y eso también es lo que se llama la densidad de cotización, qué tanto cotiza en el sector formal una persona. Que puede haber episodios de informalidad o puede haber episodios de cesantía, ¿no? En el caso de la mujer, además, se da el tema de los vacíos en la cotización por maternidad, por la crianza y cuidados, que inclusive en muchos casos, a pesar de que las empresas o los gobiernos ofrecen algún tipo de ayuda durante un tiempo, generalmente los episodios son más largos de lo que esa ayuda y por lo tanto el vacío genera problemas para alcanzar las semanas de cotización, para alcanzar un beneficio definido, y no se diga para las contribuciones en uno de beneficio definido. Entonces también por desempleo de larga duración, por cotización, y algo muy importante que tenemos que tener muy claro, y eso particularmente para los de beneficio, los de contribución definida, es que la mujer vive más en general que el hombre. Va a requerir de más recursos a la edad de retiro por más años. Es decir, va a vivir más y por lo tanto al retiro tiene que tener más recursos para poder financiar eso. Entonces, por una parte tiene menores ingresos, por otro lado tiene más vacíos de cotización y por otro lado tiene que financiar durante más tiempo una pensión. Y todo eso pues genera brechas importantes. Y evidentemente para hablar del sistema de pensiones, pues el tema también de acceso, por lo que mencionaba el cálculo de las pensiones. Las edades de retiros pueden ser, digamos, diferentes, pero el tema fundamental es el que les he mencionado, ¿no? ¿Y cuál es el impacto entonces? ¿No? Pues hay brechas de cobertura de activo y pasivo, brechas en los montos de prestaciones y niveles de suficiencia de pensiones para mujeres dada la longevidad y cuidado de la dependencia. La que sigue, por favor. Estos es simplemente algunos datos que ilustran esta problemática, ¿no? En América Latina aquí se muestra en este gráfico cuál es la proporción de personas de 65 años o más, el total de la población por sexos, una serie de tiempo de 1950 a 1970, y ustedes pueden ver ahí el comportamiento de esta serie de tiempo, tanto para el hombre como para la mujer, y pues pueden ver precisamente este fenómeno de que la población de 65 años y más está fundamentalmente conformada por mujeres. Más de la mitad de las mujeres de baja productividad, y de estas, alrededor del 82% no cotiza en ningún sistema de pensiones. En 2017, el ingreso laboral medio de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe equivalió al 80% del ingreso medio de los hombres. Y en promedio, las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado que los hombres, y casi el 52% de las que tienen un trabajo formal se desempeñan en sectores en los que se cotiza poco para la vejez. La siguiente. Aquí lo que mostramos es, sí, la que sigue, por favor, la que ya está puesta. Aquí lo que podemos ver en este gráfico pues es una muestra de algunos países de América Latina, y ahí pueden ver pues, la afiliación a los temas de pensiones, es decir, el porcentaje de mujeres y el porcentaje de mujeres en los sectores que se tienen de baja productividad, ¿no? Y esto pues es simplemente mostrar lo que ya comentamos en el gráfico anterior. Y lo que sigue, por favor.
Bueno, ¿cuáles son esa desigualdad de género en pensiones? Bueno, en términos de PIB y bienestar social. Si lo vemos dentro del ámbito personal o familiar, pues las características de igualdad, pues hay una pensión insuficiente para cubrir costos de cuidado, dependencia por mayor longevidad y más problemas de salud. En lo que es la economía y sociedad, pues una limitada capacidad de consumo privado de la mujer pensionada. Si vemos los efectos del ámbito personal, pues menos ingresos para la familia, para la economía o la sociedad, evidentemente niveles de demanda agregada menores de los que habría, como bien señaló Alesia en su momento, que hubiera mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, un efecto muy importante en la economía que limita el potencial de crecimiento económico. Y en términos de finanzas públicas, en términos de lo que es características de igualdad, pues el hecho de que más mujeres van a depender de programas de sociales para poder financiar su consumo, tanto antes como después del retiro. Y obviamente por la situación que prevalece en los diferentes mercados laborales de los diferentes países y estas características que hemos señalado, pues hay un para poder financiar los déficits de pensiones vía presupuesto público, muchas veces con programas de pensiones que van no asociados a las empresas o bien a los que van asociados al mercado laboral, sino de un carácter de materia social. Eso requiere que esas brechas o pilares sociales de las pensiones, pues cada vez van requiriendo de más recursos. Y eso es un tema muy preocupante hacia adelante en muchos países del mundo. Adelante. Bueno, algunas áreas de las futuras reformas, sistemas de pensiones, y aquí algunas preguntas en cuanto a acceso. ¿Debemos bonificar con contribuciones los periodos interrumpidos por el cuidado de hijos y maternidad de las mujeres, más allá de lo que hoy se establece? Para el cálculo de pensiones, se deben establecer particularmente para lo que son las rentas vitalicias o bien los retiros programados de las mujeres. ¿Debemos utilizar tablas actuariales unisex o diferenciadas? ¿Debemos fijar el último salario o mejor el salario promedio para la vida laboral, hacerlo, digamos, sobre todo la trayectoria? Tener esquemas de compensación a la mujer por vacíos de cotización. Adelante. En edades de retiro, ¿debemos extender todas las edades o debería ser diferenciado por género? ¿El número de cotizaciones mínimas debería ser iguales o diferenciadas? Son preguntas que tenemos que hacer. Yo termino con algunas reflexiones, digamos, no son propuestas, pero algunas direcciones de visión pública y empresarial. Algunos incentivos para que la vida laboral de las mujeres, la importancia que tiene y con el impacto favorable que tiene en el crecimiento económico, como ya se señaló. Incentivos entonces, por ejemplo, lo que ya se mencionó, política de guarderías. Esto facilita que las mujeres no tengan esos vacíos de cotización. Hay que fomentar también mayor escolaridad antes y dentro del empleo. Fomentar esquemas de trabajo en casa, remotos o híbridos. Estas flexibilidades que ahora nos permiten las tecnologías y que no lo teníamos en el pasado, puede ayudar a esta brecha de género. Deberíamos de propiciar este tipo de trabajo más hacia la mujer. Es una pregunta que yo creo que sí, la respuesta es obviamente sí. Incorporar a mujeres a los sistemas de pensiones contributivos. ¿Cómo? Pues contribuir los patrones de Estado durante el periodo de cuidado de los hijos. Quizás sí tengamos que movernos a tablas de mortalidad unisex, porque cuando les cobran las rentas vitalicias, obviamente es más cara la de las mujeres y por lo tanto los niveles de pensiones son menores. Si fuera unisex, evidentemente sí habría un subsidio de los hombres hacia las mujeres para evitar este costo mayor. Fomentar esquemas de contribución para trabajadores de cuenta propia o independientes mediante estímulos fiscales, deducciones fiscales. Normativas para igualar el empleo, igualdad de condiciones. Hay que trabajar a nivel corporativo con todas las iniciativas de que se llaman en inglés de ESG o ACG. Sí es bien importante trabajar en cómo reducir la brecha salarial y también que la mujer tenga mayor participación en los puestos directivos dentro de las empresas. Dada la mayor proporción de mujeres en sectores de bajos ingresos y cuenta propia, debemos tener una mayor integración de los sistemas contributivos y no contributivos para buscar aumentar la cobertura y debemos vincular esquemas de protección social para trabajadores por cuenta propia. Adelante, por favor. Y evaluar sistemas de cuidado con los profesionales para el reconocimiento del trabajo no remunerado que realizan las mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, esta es básicamente mi presentación y por su atención, muchas gracias. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Y bueno, qué bonito
que un hombre que haya tenido la oportunidad de estar en altos cargos de gerencia tenga esta sensibilidad de género y nos da estos aportes, sobre todo en Venezuela, pues que tenemos un alto compromiso en el diseño de políticas públicas de verdad inclusivas en el proceso de recuperación de nuestra democracia. Esto de tu presentación rescato un importante, o coincido con tu presentación o quiero enlazarla, con un importante mensaje que dio el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando inició este periodo de pandemia, donde decía que las mujeres lamentablemente estamos viviendo o estamos afectándonos doblemente en este proceso, sobre todo las venezolanas, la mayoría de ellas, como presentaste en la lámina del aporte del CEPAL, el 90% no tiene una seguridad laboral para su periodo de retiro. La mayoría de las mujeres venezolanas que están insertadas en el mercado laboral lo están haciendo en el mercado laboral informal, lo cual lamentablemente incrementa o dificulta su capacidad de ahorro para un periodo de retiro. Muchísimas gracias, Fernando, y bueno, agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación y que nos hayas regalado estos aportes tan importantes para las conclusiones de nuestro foro. Continúa la presentación la profesora Dicea Castillo, que ya está con nosotros, economista y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Venezuela, con más de 50 años de experiencia en estudios de género y desarrollo, con énfasis en Venezuela y América Latina. Es profesora investigadora en diversas cátedras asociadas al tema de género y conferencista internacional en el tema de género y desarrollo. Profesora, bienvenida nuevamente. Y bueno, las cámaras y los micrófonos de este foro la mañana de hoy son suyos. Un honor que esté acompañándonos la mañana de hoy. Apagado, pero placer. Muchísimas gracias. Me hubiera gustado que me dieran un poquito más porque llegué con... Ay, que estoy con mis lesiones. Bueno, ¿cómo puedo poner el trabajo? Para compartirlo. ¿Lo tiene aquí? Sí. No sé, aquí. Ajá, estaba en la... ¿Te acuerdas que lo vi? Así. Ajá. Ese mismo. Ahora le voy a dar. Sí, le va a dar. Perdonen, pero... Colócaselo pantalla completa. Estoy en ese lado. Ajá. Le va dando aquí. Ajá. Bueno, yo empezaba la presentación un poco rescatando, revisando la problemática de género, los aportes que ha habido en esa materia y cómo, ¿verdad? Esta diferenciación entre las mujeres y los hombres es un proceso que viene de largo y que ha seguido de largo y que pareciera que va a seguir de largo. O sea que tenemos verdaderamente que garantizar, no solamente en el área económica, sino en todas las demás áreas, en materia de salud, en materia de seguridad social, en todas las áreas de la vida, que manejar, ¿verdad? Y propiciar en ese sentido el desarrollo, etc. Nosotros, como ustedes saben, en la central estamos en los posgrados manejando posgrados tanto en maestría como en doctorado en áreas y temas de la mujer. Y eso nos alegra mucho porque de verdad hay gente que va a poder entonces ampliar en sus propios espacios esta problemática y esta sensibilización a los demás sectores, porque vemos que este problema no se está resolviendo y que desgraciadamente con la pandemia más bien se ha agudizado, se ha complicado aún más el proceso, y por eso les tengo ahí algunos datos recientes. Sobre todo hay una serie de trabajos de la CEPAL, del FMI y de otros organismos internacionales que están señalando los graves efectos en la segregación laboral respecto a todo el sector de las mujeres. Y esto, bueno,
si estamos discutiendo cuál es el aporte que las mujeres hacemos a la familia, cuál es el aporte que hemos hecho y que seguimos haciendo y que seguiremos haciendo. Entonces, este problema tiene que formar parte realmente de las políticas. Infortunadamente, nosotras observamos que lejos de fortalecerse, por lo menos en el caso venezolano, la debilitación del sector de trabajo hacia las mujeres, sobre todo desde el punto de vista público, es absolutamente nulo. O sea, ahí no creo que tenga que insistir porque eso es bastante bien conocido, ¿verdad? Muchos de los programas que habíamos iniciado y que iniciaron otros gobiernos y otros sectores se fueron no sé a dónde, porque la verdad es que no están funcionando y infortunadamente toda esa infraestructura que se había montado en materia de género en el país, yo la veo cada vez más debilitada, más débil, más incapaz de dar resultados de avance para los problemas que tenemos las mujeres en el país. ¿Cómo es que le doy aquí? Bueno, ustedes saben muy bien lo que son las teorías de género, yo no voy a insistir en eso, pero es muy importante porque realmente la preocupación social de esas relaciones entre hombres y mujeres, que mucha gente las niega, o sea, a pesar de que hay ya estudios que demuestran, como se ve en las intervenciones, que esa diferencia en todos los órdenes de la vida afecta la producción, afecta los ingresos, afecta el rendimiento, afecta de la mitad de la población, que no es como hace 60, 70 años, sino que está incorporada. En el caso venezolano, nosotras ya podemos decir, ¿verdad?, que desde los años 30 la formación universitaria de las mujeres contribuyó al desarrollo del país sensiblemente. Nada más voy a poner un ejemplo. La primera doctora, Lía Inver de Coronil, hay que ver el trabajo que hizo Lía en relación a la salud de los niños. Ahí dejó el hospital de niños que hoy día está en la tragedia más dramática de la historia venezolana. Entonces, en ese sentido, ese rescate de esta visión es muy importante para garantizar que esa contribución se refuerce, no se debilite, sino que más bien se refuerce, que haga otros campos, como señalaba el anterior ponente, ¿verdad? En materia de seguridad social es muy importante, porque como la mujer trabaja en sectores más desprotegidos, entonces la seguridad social es muy débil. Para no hablar del sector universitario, que es verdaderamente actualmente la vergüenza pública en materia de atención a las pensiones y a los salarios mismos, una cosa que verdaderamente es casi increíble. Entonces, yo creo que nadie duda que las mujeres, en el caso venezolano sobre todo, hemos hecho una contribución muy importante desde los 30 en el mantenimiento de nuestra familia, en el mantenimiento de nuestra economía, en materia de saberes a todos los niveles. O sea, ahí no hay duda. Entonces, este tema, ¿verdad?, de cómo el aporte de las mujeres a la familia, la importancia que tiene esa incorporación. Yo aproveché algunos datos de estos. Bueno, aquí yo digo que estas materias de género, bueno, tenemos varios siglos en ese trabajo, no es ahora, ¿verdad? Ya desde la Revolución Francesa, y señalo a Olimpia de Gouges, ya hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y por cierto, terminó, ¿verdad?, fusilada, no se diría, que era lo que hacían en ese tiempo, decapitada por sus compañeros de revolución, ¿verdad? Posteriormente señalo también a Mary Wollstonecraft, que es muy importante porque ella insiste en uno de los elementos fundamentales que después Condorcet la apoya mucho, que es el de la educación, porque hasta esos momentos las mujeres
Las familias no prestan la más mínima atención. Y nosotros sabemos que muchas de las escritoras, muchas de las intelectuales de esa época era porque eran hijas de un cura o de un padre de esos religiosos en Inglaterra y tal, las hermanas Bronte y todas ellas, se robaban los libros de la biblioteca, no era que le propiciaban, sino que usaban las bibliotecas escondidos incluso porque se veía muy mal visto, ¿no? Esa formación. Entonces, ella es una de las que insiste en forma muy importante, y ahí hay una, como les va a quedar la presentación, no voy a perder, ¿verdad?, el tiempo en eso, pero sí, ella insiste mucho en el tema educativo y yo creo que ese es uno de sus más grandes aportes, además de haber dado ejemplo en la formación de su hija y en su propia vida de lo que era una mujer ya con una mentalidad muy feminista y muy amplia, ¿verdad? Que fue una gran lección dentro del terreno de las mujeres, que verdaderamente lo que podíamos lograr era mantener la familia cuidadita, cocinar bien y la atención a nuestros maridos, etcétera. Entonces, y a los hijos. Entonces, yo creo que ese cambio es muy importante, esa valoración del proceso educativo, porque es lo que ha garantizado hasta ahora que podamos aportar no es que las madres no aporten. Lo digo yo, que mi madre tuvo 11 hijos y creo como 5 más, y sé cuánto aportó, ¿verdad? Pero realmente eso no es valorado, no es medido, no hay ningún reconocimiento. Incluso se ha trabajado mucho para que haya ciertos reconocimientos a las amas de casa no incorporadas al sector. Ahora, ese ha sido uno de los temas importantes de lucha del movimiento de mujeres. Bueno, uno de los apoyadores de todas estas iniciativas feministas, ¿verdad? Todavía no era la organización feminista, pero eran de luchas por las mujeres, fue Condorcet, que él insiste en la cuestión educativa, la importancia, ¿verdad?, de que las mujeres se eduquen. Eso fue insistentemente uno de los grandes defensores de la ciudadanía de las mujeres. Entonces, es muy interesante rescatar eso porque es una lección para los hombres nuestros que a veces ni siquiera aún hoy entienden mucho de por qué andamos metidas en 100 luchas las mujeres aún. Juran que somos la liberación personificada. También ya después se amplía este proceso a la parte política, porque empezamos a ver, ¿verdad?, que si no estamos en la política, los espacios de poder no estamos en nada. Sí. Y entonces hay toda la lucha, ya en el 19 y el 20, ¿verdad? Toda la lucha por el voto, y con algunos, no siempre muchos, sino muy pocos, pero siempre hubo muchos hombres que nos apoyaron y que garantizaron, porque eran los que estaban en lo público. Entonces, eso fue un gran apoyo, como el de Condorcet y otros, a las luchas de las mujeres, ¿verdad? Bueno. Luego yo creo que es importante que la Declaración de los Derechos Humanos del 45, porque ahí se empieza ya a introducir a la mujer de verdad como parte del proceso, o sea, ya sin discusión alguna, ya ahí, ¿verdad?, se trabaja. Incluso Roosevelt, ¿verdad?, insiste para romper que el sujeto universal sea el hombre, y que tenemos entonces, incluso a través del lenguaje, la persistencia de ese modelo, donde el hombre es el paradigma, ¿verdad? Entonces, las mujeres, ni los demás ni nosotras mismas entendíamos cuál era el problema. Con relación a esa intervención de la educación y el empleo de las mujeres, por lo menos en el país, ¿verdad?, muy importante señalar cómo al terminar la dictadura de Gómez, oye, el empoderamiento de las mujeres desde el punto de vista político fue impresionante. Desde el 28
ya con la participación en la lucha estudiantil, hay una cantidad de, incluso Rómulo estaba, como había las muchachas en la máquina, estaba apoyando la lucha de los muchachos, y eso, bueno, no solo de las hermanas, de las novias, porque en ese entonces no se casaban tan jóvenes, pero fue muy importante ese hecho, ¿verdad? Esa participación, y entonces se amplía la participación en el empleo remunerado, ya, ¿verdad? Empiezas a pasar al trabajo profesional, que eso verdaderamente en Venezuela ese empoderamiento ha sido hasta el día de hoy, ¿verdad? Una cosa sumamente importante desde los años 30 en adelante. Ahí hubo, pero las mujeres, a pesar de lo que nos trancaban, no hubo freno para que nos incorporáramos, no solamente en las universidades y en la política, que eso es una cosa muy importante señalar, porque ellas hicieron sus organizaciones de mujeres para tratar sus temas, pero con la visión política. O sea, no era solo la maternidad, el cuidado de los niños, la salud de las mujeres, no, sino que una combinación de todo ese trabajo hacia la condición Tuvimos una pérdida de conexión unos minutos, pero ya estamos retomando. Ya continúa la profesora dice. Le voy dando. ¿Ya? Ya. Ahora, entonces, como ya he señalado antes, incluso el último en relación a la seguridad social, toda la participación que logramos las mujeres desde sus inicios hasta ahora, a pesar de que ha habido desestructuramiento de ese proceso, ha llevado, ¿verdad?, a una segregación en una serie de ámbitos de lo laboral, etc. Entonces, todo esto ha generado una serie de brechas, ¿verdad? Y sobre todo, a pesar del crecimiento del sector remunerado, incluso en niveles bien importantes, ahora yo estoy muy contenta porque no lo vi antes. Ahorita hay una cantidad, ¿verdad? Están empezando mujeres importantes a ascender en sectores económicos importantes, están participando, y por suerte muchas de ellas están muy ligadas a organizaciones de mujeres, y entonces están participando con una visión ya de género que a mí por lo menos me contenta mucho, porque no sé hasta cuándo duro. Bueno, entonces, en este sentido, quería señalar, y aprovecho porque estos materiales recientes con relación a lo del COVID han dado una serie de datos que reafirman eso de las brechas y buscan, ¿verdad?, salidas a la problemática, porque de verdad esta pandemia ha agravado sensiblemente la condición y posición de las mujeres, sobre todo la condición. Por lo que sabemos, si las mujeres están en una serie de sectores y muchas son amas de casa nada más, eso ha significado, ¿verdad?, la segregación. No me voy a meter en que además eso ha implicado, ¿verdad?, un crecimiento importante del maltrato hacia las mujeres, incluso del fortalecimiento de crímenes
de género, o sea, de asesinatos por parte de esposos, de amantes, de novios, de las muchachas y de las mujeres, ¿verdad? De su entorno. Entonces, este es un tema que afortunadamente en Venezuela tenemos un grupo de organizaciones y el Centro de Estudios de la Mujer de la UCB, que ya va para 30 años de funcionamiento, está muy articulado con estas organizaciones. Estamos trabajando ahí. La profesora Ofelia Álvarez juega un papel muy importante porque ella es una de las grandes desarrolladoras de esta temática en el país y está articulada desde el CEN con los organismos, los otros reuniones o organizaciones de mujeres que también tratan otros temas, pero también el de la violencia. Y eso ha fortalecido la red de violencia, que de verdad es alarmante en toda América Latina, y nosotros lo hemos vivido aquí y lo hemos vivido con las mujeres que han salido al exterior. Aquí hemos visto una cantidad de muchachas jóvenes asesinadas en Trinidad, en Colombia, en Ecuador, en Perú, verdaderamente que entonces, ¿verdad? Porque la debilidad se profundiza cuando tú estás no en tu entorno, sino en otro, ¿ya? Y en condición de, hay que ver lo que es, ¿verdad? Casi 6 millones de personas que han salido y en unas condiciones que yo ya a mi edad ni me lo imagino, porque yo no puedo caminar, casi ni llegué aquí. Entonces, tú te imaginas llegar a Colombia, Perú, caminando con los niños. A mí de verdad eso, además sufriendo esos efectos, porque entonces eres marginal en donde llegas, a los países que llegan, no estás en el ámbito de la protección laboral o de la protección ciudadana en general, sino más bien con el malestar de los residentes sobre la llegada de gente que ocupa puestos o, bueno, las cosas que sabemos que pasan con los éxodos y con las migraciones que han pasado siempre y que siguen pasando en este momento. Entonces, fíjense, es muy importante esto de lo del COVID, y yo quisiera que lo leyera, ¿eh? Fíjense lo que dice ahí. Estos son datos de CEPAL y datos del Fondo Monetario Internacional y algunos otros de otros organismos bien importantes sobre estos temas. Fíjense, antes del COVID, fíjense, cerrar la brecha de género global tomaría, ¿no?, una generación más. Antes se necesitaban 99,5 años y ahora se necesitarán 135,6 años para cerrar esa brecha. Entonces, el retraso, ¿verdad?, de una década para lograr un mercado equitativo para hombres y mujeres, fíjense, ya no nos tomará 59 años, sino 68. O sea que se profundizan las diferencias y la resolución o el control de esas diferencias y todo, lejos de resolverse, más bien se profundizan con el COVID. O sea que una cosa que es de salud general, que afecta a toda la población, pero que tiene efectos de generación y de ampliación de las brechas, ¿verdad?, laborales sobre todo, incluso educativas, porque entonces las mujeres se van, no estudian, no terminan de estudiar, no terminan su carrera. O sea, hay una serie. Según, fíjense, el Fondo Monetario Internacional, la región estaba pagando un precio altísimo, fíjense, por la baja participación laboral de la mujer. Reconocen que el aporte de las mujeres es una realidad, ¿se dan cuenta? Que el trabajo de las mujeres genera aportes importantes para el sostenimiento de las economías y de las familias, ¿no? Y dice, y dice que
está baja en la producción, podría aumentar un 22%. No veo con esto. Si desapareciera la brecha laboral entre hombres y mujeres. Ahora, esto, figúrense, es más, dicen ellos ahí, que el PIB, que el Producto Interno Bruto de Argentina, Colombia y Perú combinado, que no es cualquier cosa para América Latina. ¿Entiendes? Entonces, es importante reconocer, ¿verdad?, este golpe que estamos recibiendo y que están recibiendo las economías subdesarrolladas de América Latina. Y las que habían tenido ciertos avances retroceden con estos elementos. Fíjense, desde una perspectiva macro, ¿verdad? El empleo femenino en América Latina ha vivido cambios positivos a lo largo del siglo XXI. En el año 2000, la participación de las mujeres en la región representaba, en el 2019, ¿verdad?, llegó a 58,2% según datos del BID. Pero las diferencias en los indicadores de participación laboral llegan actualmente a 75% en unos casos, mientras otras solo llegan al 40%. O sea, lograr un mercado laboral equitativo para hombres y mujeres en la región, entonces nos tomará casi 70 años. O sea, fíjense que se dan pasitos, pero la realidad determina que estos pasos y este crecimiento y esta incorporación de pronto lo que hace es profundizarse las brechas por un tema como este, que no lo esperaba nadie, pues, que nos llegó gratuitamente desde China y que entonces estamos viviendo ya en 2 años, ¿verdad? Ya se ve esta profundización de los efectos, que es dramático verdaderamente para eso. Entonces, fíjense, se crece, ¿no?, pero con persistencia de los problemas estructurados, desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. La pandemia ha afectado tanto a los sectores de bajos ingresos como a los de ingresos medios. Se incrementa la vulnerabilidad de ambos sectores. Se crea una base para conocer y expandir las respuestas para las desigualdades en la región. Ese es uno de los efectos positivos. Cómo enfrentar los grandes desafíos. La inclusión, el cambio climático, que además se suma, ya de por sí, ya los señalamientos son verdaderamente espeluznantes en algunos países, en algunos casos, ¿verdad? Bueno, y 3, gobernabilidad, entonces, como meta de los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, una cosa importante que trato de reseñar allí en la participación es cómo afectan estos proyectos para la juventud y cómo lograrlos, porque eso es lo del porvenir, lo que cómo se va a afectar el porvenir con los jóvenes, ¿no? Entonces, fíjense, en el mercado de trabajo, los programas, ¿cómo quito esto, verdad? Aquí. Perdón. Los programas de empleo juvenil, la realización de su papel en la agenda pública post-pandemia del COVID-19. En el mercado de trabajo, una caída abrupta de una situación ya difícil de 18% de desocupación de los jóvenes y la participación de las mujeres ya era 18% más baja que la de los hombres. Entonces, esto, figúrense, o sea, los jóvenes se suman a lo que ya las mujeres veníamos viviendo en un porcentaje importante, ¿verdad? Además, ha habido un abandono escolar de 40% en el nivel secundario y un retraso, fíjense, ya medido
de 3 años en la educación de los jóvenes en lectura, matemáticas y ciencias. Entonces, el desempleo juvenil además ascendió con la pandemia a 23% y la participación laboral se redujo al 42%. Fíjense cómo se han afectado los jóvenes. Recuérdense que nosotros uno de los rasgos que tenemos en estos países de problemáticos ligados a la pobreza y a la pobreza mayor de las mujeres, ¿verdad? A la feminización de la pobreza, es el problema del embarazo adolescente. El embarazo adolescente y el precoz, que ya es de niñitas pariendo, ¿verdad? Entonces, este elemento, ¿verdad? Es muy importante en eso del abandono escolar, pero también en lo del desempleo juvenil, ¿verdad? Entonces, esa participación laboral se reducía a 42%. Reducción de horas trabajadas y remuneraciones que incluso ha puesto en riesgo la continuación de muchos puestos de trabajo. Los niveles de pobreza e informalidad pueden convertirse, ¿verdad?, en amplificadores de las asimetrías entre la misma población joven. O sea que lejos de superarla, más bien estos elementos pueden contribuir a la profundización. Estos programas, ¿verdad?, que se están instrumentando para remate, no tienen consideraciones de género en sus prestaciones, ni tampoco contribuyen a desactivar los estereotipos de género. Entonces, cerrando para también la diputada internacional. Bueno, ahí yo les dejo además esto de algunas que señala la CEPAL sobre la paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo tienen en la presentación. O sea que la pandemia, ¿verdad? Una cosa que vino de otros rumbos y tal, bueno, se ha convertido en un elemento profundizador de esas ya asimetrías y desigualdades y diferencias de las mujeres y los hombres en el mercado laboral, incluso en la situación, como les decía, con la violencia, el crecimiento de la violencia en muchos casos en el seno de las comunidades familiares, de las estructuras familiares. Entonces, bueno, estamos en un mundo bien más complejo que el que era hace 3 años. 2 años y esa profundización ya se ve. Por suerte, que no es la que tenemos aquí en Venezuela, porque el INE y las estadísticas venezolanas, yo leí un material para esta presentación y no me dio un infarto por casualidad del Ministerio de Planificación, porque según él, nosotros estamos inventando la crisis y la profundización de la crisis, de la feminización de la pobreza, de la feminización en general del país, del deterioro total de todos los sectores. Eso, ¿verdad? Esa emergencia compleja no existe según el ministro de Planificación y Desarrollo. Yo los invito a leer ese documento, porque aun cuando no tiene datos, sino lo que supuestamente han sido los beneficios de los programas gubernamentales, yo creo que los venezolanos no somos tan absolutamente ingenuos como para creer ni una palabra de ese informe. Entonces, y mucho menos, ¿verdad?, las mujeres que estamos viviendo directamente la crisis y los efectos dramáticos de esta crisis. Entonces yo llamo, ¿verdad?, que revisen y que espero, no, lamento, ¿verdad?, que estemos siempre tan complicadas, ¿no? Pero les llamo a que lean esos documentos, sobre todo que están en ¿cómo se llama?, en la computadora, que pueden buscarlo y verdaderamente son muchísimas porque para nosotros no hay un solo dato, de verdad, desde el INE,
que nos diga cómo estamos, cuál es el diagnóstico como venezolana, no solo de las mujeres, de la población en general, de los jóvenes, de los niños. Entonces, bueno, y les agradezco mucho esta oportunidad y les pido mis excusas porque de verdad la llegada ahorita, bueno, espero que otra vez sea mejor la cosa. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, después de esta excelente exposición quedan excusados cualquier inconveniente de traslado y de retardo que no se notó después de este importante aporte. Rescatamos de su intervención el fracaso de las políticas públicas del régimen de Nicolás Maduro en el tema del embarazo en adolescentes. Venezuela tiene una de las tasas de embarazo en adolescencia más altas de América Latina, y según el Fondo Población de las Naciones Unidas, con un total de 95 por cada 1000. Ya ve que se está presentando un feedback. Ajá, ahora sí. Venezuela tiene una de las tasas de embarazo en adolescencia más altas de América Latina, y según el, sí señora, y según el Fondo Población de las Naciones Unidas, con un total, sí señor, con un total de 95 por cada 1000 niñas entre 15 y 19 años. Y según la ONU, está advirtiendo incluso que el embarazo precoz genera pobreza y pérdidas económicas en los países donde hay más caos. Ahí tenemos para preocuparnos y visibilizar cada vez más esta situación. Tenemos entonces para cerrar y con broche de oro nuestra invitada internacional junto con Fernando, la senadora Carolina Goy Poreri, quien ha aceptado esta gentil invitación. Carolina es muy cercana a esta lucha humanista por el mundo entero y sobre todo comprometida con Venezuela. Carolina Goy es senadora por la región de Magallanes y la Antártida chilena, por la que antes fue diputada durante 2 periodos. Es trabajadora social y magíster en Economía Aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido presidenta de su partido, la Democracia Cristiana, que por amplia mayoría la eligió su candidata presidencial para las elecciones de 2017. Su labor legislativa se ha caracterizado por fomentar la conciliación del trabajo con la vida familiar, los derechos de las mujeres y la protección de la maternidad. Además es autora de la Ley Nacional del Cáncer, recientemente promulgada. Actualmente integra las comisiones de Desafíos del Futuro, Adulto Mayor, Salud y preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y además, donde estoy integrando, es presidenta de la Red de Mujeres Humanistas de Latinoamérica. Carolina, es un gran placer recibirte acá en este foro, que nos acompañes y que hayas tenido esa bonita deferencia de aceptar nuestra invitación. Te dejo en los micrófonos. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, querida Liz. Un gusto saludarte, esperar que pronto lo podamos hacer presencialmente, ¿no es cierto? Felicitar además el trabajo que están haciendo, también a Gabriela Hernández, agradecer esta invitación y el trabajo del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, a cada uno de los expositores anteriores, a Ramón José también, por dar el marco, ¿no es cierto?, para esta conversación. Tal cual como tú lo has señalado en la presentación, yo tengo una larga trayectoria en lo parlamentario en materia de los temas de género, la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo, pero también a lo que nos convocan ustedes con el título, ¿no es cierto?, a cómo aportamos las mujeres a la economía en el sentido más amplio. Y creo que las presentaciones que se han hecho han dado un marco súper completo, no solo de la realidad en Venezuela, sino que de los temas que, a pesar de tener a veces realidades distintas, en muchas cosas similares cuando hablamos de la región, pero en otras cosas tenemos, por ejemplo, puedo decir en el caso de Chile, políticas probablemente de seguridad social más robustas. A uno no deja de sorprenderle siempre cómo en los temas de género los desafíos son los mismos. Yo tenía preparada una presentación, pero me parece que por el avance de este seminario, más bien lo que me gustaría es motivar algunas reflexiones, porque hay tópicos que se van repitiendo. Alesia hizo una brillante exposición de cuáles son las áreas que además confluyen cuando hablamos del aporte de las mujeres en la economía de los países
¿no es cierto? Después nos presentó Fernando los desafíos de seguridad social, y yo, Liz, las invitaría después a hacer un seminario en sí sobre el tema de envejecimiento y lo que significa eso para las mujeres, las adultas mayores. Ese es un tema en sí, tanto desde la protección social como de cómo rescatamos nosotros el aporte de mujeres que no jubilan para la vida después de los 60 o 65 años. Y después la perspectiva de género que nos ha planteado Alicia, y yo quiero tomar un tema ahí. Nosotros, creo que a todos nos ha pasado que la pandemia nos ha hecho retroceder, nos ha mostrado la fragilidad de los avances en materia de género, que han costado tanto construir. Nosotros en Chile, y en una realidad similar en el resto de los países, nos había costado mucho avanzar en aumentar la participación laboral de las mujeres. Habíamos logrado un récord histórico antes de la pandemia en un orden de un 53%, que todavía seguía siendo bajo para la realidad de un país donde tenemos mujeres que han estado en espacios de relevancia como Chile, donde hemos avanzado en políticas públicas, y el retroceso fue de 10 años, en un tiempo muy corto. Entonces, Alicia nos dice 135 años para adelante. Yo creo que la gran pregunta que tenemos que responder es si estamos dispuestos a volver a recorrer el mismo camino y demorarnos esos 135 años, o si vamos a hacer aprendizaje, vamos a hacer de la pandemia y de la crisis una oportunidad que nos lleve a hacer las cosas distintas. Se ha puesto en el marco que el tema de género y la incorporación de las mujeres no solo es un imperativo ético, no solo es por un tema de derechos humanos y derechos de las mujeres como personas, sino también es prerequisito para el desarrollo en los países. Y creo que la gran clave está en cómo somos capaces de hacer las cosas distintas desde la política pública, y también el cómo lo hacemos desde la legislación. Yo les voy a dar algunos tips, algunos ejemplos, un pincelazo en esta breve exposición de algunas cosas que hemos hecho en Chile desde el punto de vista legislativo. Pero lo que está claro es que no basta la legislación, no basta que lo diga una ley para que se generen los cambios que uno busca en términos de aprovechar el potencial de nuestras mujeres, tanto en el mundo privado, en el mundo público. Esto requiere de alguna manera de un pool de distintas políticas, de distintas acciones que confluyen, y requiere además miradas compartidas. Y probablemente lo más difícil es el cambio cultural. Yo solamente un dato como ejemplo. Una de las primeras leyes, y quizás las más bonitas que me ha tocado sacar adelante, es la extensión del postnatal. Esto es el haber pasado de 3 meses de licencia pagada, ¿no es cierto?, reconocida para todas las mujeres, después de tener su guaguita, de 3 meses a 6 meses, que es un cambio súper importante. Quienes hemos sido madres lo sabemos por experiencia propia, ¿no? Pero además ahí lo que hicimos fue incorporar a los hombres, y los hombres en Chile hace 10 años ya, desde el 2011, pueden tomar parte de las últimas 6 semanas de estos 6 meses y compartirlo con la madre. Eso tiene un objetivo también de reconocer la paternidad, y no solo la maternidad, esta mochila que, ¿no es cierto?, reconocemos que muchas veces injustamente se le carga a las mujeres y que impacta en la brecha salarial, impacta en la contratación de mujeres, esto de asumir la responsabilidad de la crianza por parte de las mujeres y endosarle además socialmente esa carga. Bueno, cuando uno revisa las cifras, la cantidad de hombres que han hecho uso de este postnatal parental, que lo llamamos, es bajísima. Ustedes dirán bajísima, 10%, menos. 5% menos, hablamos de un 0,23%, 0,23%. El año pasado de 93.000 postnatales, 93.000 mujeres que tuvieron derecho a los 6 meses, solo 197 hombres usaron ese beneficio. 197 de 93.000. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué, si tenemos políticas que están bien pensadas, que buscan equilibrar roles, algo que es clave para la incorporación activa de las mujeres al trabajo remunerado y formal, existe esa resistencia? Y claramente la pandemia lo que hace es volvernos hacia atrás.
porque las mujeres han vuelto a la casa, los niños en muchos casos, ¿no es cierto?, no han podido ir al jardín infantil o al colegio, recae esa responsabilidad de cuidado sobre las mujeres, muchas veces también sobre las niñas, ojo lo que eso significa hacia adelante. El teletrabajo, nosotros tenemos una imagen de una carta de una mujer en un medio nacional, en un medio escrito, que habló de la mujer malabarista, y que creo que grafica muy bien lo que le pasa hoy día a las mujeres. Entonces, es cierto, hoy día tenemos la alternativa de trabajo más flexible, el teletrabajo es una muy buena alternativa para las mujeres, pero en muchos casos lo que ha significado es mujeres que están sobrecargadas, que vuelven al ámbito de lo privado y además tienen que hacerse cargo de las tareas de los hijos, de estar conectadas al computador para cumplir con sus metas, con una sobreexigencia bien dura, bien dura. En algunos de los datos que tenemos en Chile señalan que las mujeres destinan en promedio 5,8 horas diarias a tareas domésticas, a trabajo no remunerado. Los hombres en promedio menos de la mitad, pero 5,8 horas diarias, o que un 67% de ellas tiene que cuidar a los hijos mientras teletrabaja, que esa ha sido la realidad durante la pandemia. Entonces, pareciera a veces que el teletrabajo, donde nosotros además tenemos hoy día una ley que regula el teletrabajo, que justamente se aprobó antes de la pandemia, reconoce el tiempo de desconexión como un derecho de los trabajadores y trabajadoras, que tenemos que revisar ahí cómo se ha ido cumpliendo eso, pero ¿es efectivamente esa la herramienta o corremos el riesgo ahí de estar sobreexigiendo a las mujeres? Yo creo que esas son parte de las preguntas que tenemos que hacernos. En materia de brecha salarial, no tenemos diferencia en el caso de Chile respecto a otros países. Habíamos avanzado a una brecha salarial donde las mujeres reciben en promedio un 27% menos de remuneración por el mismo trabajo que un hombre. Aquí nosotros hace 12 años, si no me falla la memoria, aprobamos una ley que establece el principio de igualdad de remuneraciones y un mecanismo que obliga a las empresas a notificar, a tener transparencia respecto de cuáles son las remuneraciones de hombres y mujeres, y un mecanismo también para poder cumplir con esto, para que exista el reclamo. Sin embargo, esa ley ha sido muy difícil de implementar. Hemos planteado hoy día una modificación que busca avanzar también a escudriñar qué es lo que hay detrás, y hablar más que de la brecha salarial en términos del mismo trabajo, a trabajos de igual valor. Se nos esconden muchas veces las mujeres que por sectores económicos están en áreas donde se reciben menos remuneraciones. En el caso del sector comercio, el sector servicios, ¿no es cierto?, son mayoritariamente femeninos. Pero por otro lado, también dentro de una misma empresa, como qué pasa con los componentes variables, donde se van escondiendo ahí todavía discriminaciones hacia las mujeres que son inaceptables cuando tienen incluso mayor preparación que los hombres, ¿no es cierto? Y mejorar ahí también los mecanismos que existen en las empresas para denunciar esto, para que efectivamente esa denuncia no se vuelva muchas veces en contra de las mujeres que tienen temor a las represalias que puedan significar, y además hacer esto no solo para empresas más grandes como lo teníamos hoy día en la ley, sino que para empresas de 50 trabajadores en adelante, y fortalecer el rol de los sindicatos también en eso, que nos parece que es fundamental para proteger a las mujeres cuando dicen aquí, esta es la situación, y que eso no vuelva finalmente en contra de ellas. Después, a mí me gustaría también, en términos de pincelazo, decirle parte de lo que hemos construido en estos ya casi 16 años que he estado yo como parlamentaria, que tienen que ver con enfrentar este componente más cultural. Nosotros en nuestro Código del Trabajo ampliamos el capítulo de protección de la maternidad a la protección de la maternidad, de la paternidad y la vida familiar. Y a mí me parece que eso es clave. Esto no es solo responsabilidad de las mujeres, las tareas de crianza, hoy día toda la economía del cuidado, que creo que es parte de las claves sobre las cuales tenemos que trabajar, tienen que entenderse también desde nuestra legislación en un contexto más amplio. Establecimos requisitos para garantizar la participación mayoritaria de las mujeres. En la primera presentación, Alesia nos decía el 30% como número mágico en términos de mujeres que están en espacio de decisión en las empresas para generar cambio. Nosotros hemos establecido cuotas en las empresas, en los directorios de empresas públicas, un 40% obligatorio por ley de mujeres, pero también en las directivas sindicales, que parte de los temas que se aborden en una negociación colectiva tengan que ver con los planes de equidad de género, que eso sea parte de las cosas relevantes
que discuten los sindicatos. Así como también yo les comentaba el resguardo del postnatal, hemos aprobado además durante la pandemia leyes especiales para poder extender el postnatal de emergencia y garantizar ese periodo, pero lo interesante desde el punto de vista de la participación de los padres es como en cada ley hoy día que implica beneficios para las mujeres madres, también hemos incorporado a la par a los padres. También una de las que a mí me gustaría destacar y dejarles enunciados por si les interesa conocer un poco más, es un seguro para padres y madres con niños con enfermedades graves. Partimos con aquellos que tenían niños con cáncer, donde se les reconocen 90 días de licencia al papá, 90 días de licencia a la mamá para cuidar y acompañar a su hijo, y se extendió además a situaciones de accidente o trasplante o enfermedades graves que puedan llevar a la muerte, y donde muchas veces las mujeres se enfrentaban a tener que dejar de trabajar para cuidar a su hijo. Y uno dice, eso es inhumano. Pero no solamente fue la licencia para la mamá, sino también para los padres, que es la lógica en la que creemos que tenemos que ir avanzando. En los desafíos que tenemos en Chile, pensando además en esta pregunta inicial que yo les planteaba, ¿cómo hacemos de la crisis una oportunidad? ¿Cómo hacemos las cosas distintas y permitimos que el avance tenga de alguna manera un acelerador para ponernos al día? Hay todavía una barrera muy dura que tiene que ver con cómo se financia el cuidado infantil en el periodo inicial de 0 a 2 años, donde la ley reconoce el derecho para mujeres que están en empresas con más de 20 mujeres trabajadoras. ¿Qué ha significado eso? Que fue muy visionario en su momento, de mucha avanzada cuando se creó esa ley en nuestro país, pero ha significado que las empresas contratan 19 mujeres solamente. Entonces tenemos que avanzar rápido, es una discusión que nos resiste ya a que no sea la cobertura del cuidado infantil en esa etapa inicial asociada a la cantidad de mujeres que están contratadas en una empresa, sino que sea una garantía universal, donde hay un niño, donde hay una mamá y donde hay un papá, que esté el cuidado infantil resguardado, porque eso es clave hoy día, tanto en aquellas situaciones donde se trabaja en la empresa como aquellas donde se trabaja en el hogar, que es algo que llega hoy día para quedarse. Por otro lado, eso requiere un financiamiento compartido, un financiamiento solidario, eso es lo que hemos planteado con un aporte de un porcentaje de la cotización, pero también un aporte estatal permanente y un fortalecimiento de la red de jardines infantiles y de salas cunas públicas. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la automatización del trabajo. Los sectores donde hemos visto mayor participación tradicional de mujeres son los más golpeados también por el reemplazo de toda la técnica de inteligencia artificial. Hemos visto lo que significa el comercio electrónico. Entonces, la capacitación que demos nosotros a las mujeres enfocada a que las herramientas tecnológicas sean un insumo, un activo para ellas y que les permitan aprovechar esta mayor flexibilidad, me parece que es fundamental. En los planes de recuperación, todos esperamos que la pandemia vaya cediendo y eso permita recuperar empleos, pero hemos visto que los más golpeados, las mujeres, los jóvenes, son para quienes es más difícil recuperar ese empleo. Y ahí lo que hemos planteado son políticas focalizadas donde no basta solamente un margen adicional, por ejemplo, en un subsidio a contratación para mujeres, sino que tienen que ir directamente a mujeres, o sea, cosas que sean más audaces para que efectivamente generen resultados. Ya lo he señalado, creo que tenemos que mirar con mucho cuidado los límites y los riesgos del teletrabajo, entendiendo que trabajar desde la casa es trabajar y en condiciones mucho más difíciles, y resguardar eso. Para eso hemos creado una mesa que está evaluando la implementación de la ley de teletrabajo. Y algo que me gustaría dejar planteado acá, porque creo que es una discusión interesante en nuestros países, es ser capaces también de diferenciar las políticas dirigidas a las mujeres por tramo de edad. Es muy distinto hoy día en nuestros países tener 60 años, tener 30 o tener 15 años. Incluso desde el punto de vista cultural, de cómo se imaginan la relación o los equilibrios entre géneros, en el caso de una niña hoy día de 10 o 15 años, las perspectivas que va a tener a la situación de una mujer de 60 años que va a enfrentar. Yo digo muchas veces la tiranía del mercado laboral, que para quien ya está desechada, se considera vieja. Entonces creo que es muy importante el tener ahí diferencia dependiendo de la etapa del ciclo vital en que están las mujeres.
y que eso pueda ser rescatado, justamente a propósito además del aumento de esperanza de vida y lo que significa el envejecimiento. Y por otro lado, tenemos un gran desafío, y con esto quiero cerrar. En Chile estamos en un momento de discusión de nuestra nueva Carta Fundamental y todo lo que tiene que ver con el cuarto pilar de la seguridad social, o la economía del cuidado, si lo quisiéramos llamar así, me parece que es fundamental. O sea, hoy día el trabajo no remunerado, tenemos muchos estudios, aquí el Banco Central ha dicho un 26% del PIB de nuestro país, y no está reconocido. Las mujeres que cuidaban niños terminan su vida cuidando adultos mayores y dejan de aportar, ¿no es cierto?, a la economía formal con todas las implicancias que tiene eso. Entonces me parece que ahí hay una discusión en sí que, si nosotros la llevamos efectivamente al valor que tiene y reconocemos eso en prestaciones monetarias a las mujeres, vamos avanzando también. Y eso es algo que tenemos que construir, me parece, de los grandes desafíos que nos deja además hoy día puesto sobre la mesa la pandemia. Ajustar la legislación, entender que la flexibilidad y la adaptabilidad son elementos que aportan, pero en la medida en que capacitemos a las mujeres y que generemos los resguardos, el quitar la mochila de la crianza y de las tareas de cuidado a la mujer, entender la responsabilidad social que hay ahí, y ser capaces de diferenciar políticas públicas, me parece que es fundamental, entendiendo a las mujeres dentro de su ciclo vital y la etapa en que está él, en la diversidad que tenemos todas las mujeres. Así que esto solamente como reflexiones, agradeciendo una vez más el espacio y reiterándoles el saludo desde la Red de Mujeres Humanistas que yo tengo el honor de presidir y donde compartimos aquí con estas grandes diputadas, grandes y valientes diputadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Extraordinaria presentación. Y bueno, entiendo que hiciste abuso de un poquito de tu tiempo y de tus horarios por nosotros y te lo agradezco de verdad. Quiero decirle a los que están conectados que pueden hacer uso del chat para cualquier comentario o pregunta adicional, aprovechar la conexión de nuestros invitados todavía un rato más. Y bueno, Carolina, quiero retomar pues de tu intervención, sobre todo la autoría de esta ley del cáncer que compartí junto contigo y la Red Humanista de Mujeres de Latinoamérica, cómo fue un impulso bien bonito y que de verdad es un aporte para la sociedad. Como decías, es muy cruel que un padre o una madre que aparte de tener que estar pasando por o una familia, tener que estar pasando por un momento tan difícil con esta terrible enfermedad, luego tengan que separarse laboralmente y además del costo que puede incrementar o que puede significar una persona con cáncer, además de eso tenerse que retirar de su mercado laboral. De verdad fue un aporte muy importante para la población chilena. También pues saber que Chile en estos momentos discute su contrato social y están pasando por un momento significativo y que nosotros los venezolanos pasamos también por eso y que queremos abrazarlos desde aquí y bueno, hacer su lucha nuestra. Y así como Chile ha recibido tanta migración venezolana en estos momentos. Por aquí recibo un comentario de Rosario Ramírez, una felicitación a todos los expositores por sus excelentes diserciones y muchas gracias por sus valiosos aportes. Vamos a esperar unos minutos más a ver si hay algunas preguntas. Aprovecho y hago de los comentarios sobre lo que decía Carolina, no basta lo que diga la ley, hay que hablar más allá de ello. En Venezuela existe una ley de igualdad de oportunidades para la mujer. Imagínense, o sea, falta mucho más que una ley o que una estructura legislativa, falta voluntad política, falta acciones afirmativas que de verdad nos den respuestas a las mujeres y nos permitan sentirnos incluidas. En esta ley de igualdad de oportunidades para las mujeres, en sus artículos 6, en los literales B y C, habla sobre las acciones discriminatorias de la mujer y habla sobre la existencia de circunstancias o situaciones que desmejoren la condición de la mujer y aunque amparadas por el derecho sean producto del medio de la tradición o la idiosincrasia individual y colectiva y el vacío o la deficiencia legal y reglamentaria de un determinado sector donde intervenga la mujer que obstruya o niegue sus derechos. Las venezolanas definitivamente sentimos que nuestros derechos han sido obstruidos, golpeados y cercenados en medio de una democracia vilmente secuestrada. Aquí Natalie Montero nos comenta en YouTube, Fernando Aranguren, saludos, excelentes presentación, Adicia. En Salazar dice, en el ambiente laboral, ¿cómo evitar
en el presente y en el futuro la discriminación de género por parte de los jefes. Aquí quiero dejarles esto a nuestros invitados. ¿Quién desea dar respuesta sobre esto? En el presente y en el futuro, ¿cómo evitar la discriminación de género por parte de los jefes? Invitamos a Alesia a dar respuesta. A Carolina también. Carolina, puedes abrir tu micrófono. Carolina primero. Carolina y luego a Alesia. Yo primero quiero decir que en esto no hay recetas únicas, o sea, no hay, por eso yo parto diciendo, ojalá con una ley resolviéramos esto, y como les comentaba, en la ley que establece el principio de igualdad de remuneraciones de las mayores dificultades, ha sido justamente el que las mujeres denuncien, por el temor que eso significa. Entonces, creo que en esto hay varias cosas que son relevantes. Primero, la incorporación de más mujeres en espacios de decisión, eso es clave, porque empieza a cambiar la visión. ¿Ya? Eso acompañado, yo siempre digo ahí, eso es como un she for she, o sea, donde hay una mujer, que eso se note también para otras mujeres. ¿Ya? Eso es muy importante, el cuidarnos, el establecer redes de apoyo, y eso en cada uno de los espacios, se da en las empresas, pero también en otros espacios donde muchas veces las mujeres, se hablaba del aumento de violencia, o sea, hay varios otros temas, fortalecer redes de mujeres, participación de mujeres. Y creo que también lo que nosotros hemos empezado a ver en Chile es cómo culturalmente el tema de la no discriminación hacia las mujeres se va instalando. Recientemente hemos aprobado el que existan protocolos de acoso en los establecimientos de educación, por ejemplo. Y hoy día todas las universidades, institutos, tienen un procedimiento claro en situaciones de acoso o de violencia hacia las mujeres. Estamos haciendo lo mismo para los establecimientos de salud. Entonces empieza a ser algo que no solo es políticamente correcto, sino que es imprescindible. Alesia lo decía inicialmente, o sea, cuando se empieza a ver y a valorar una empresa no solo por su componente de resguardo de la comunidad o medioambiental, sino también sus prácticas de género. Yo creo que en eso, el que existan incentivos clave que de alguna manera impliquen para la empresa un costo si es que eso no se cumple, y para el jefe que está en ese lugar. Muchas gracias, Carolina. Alesia. Ok, ahora sí. Bueno, yo me sumo a lo que dice Carolina, y más que un jefe hay que ver que cuando estas discriminaciones ocurren es un conjunto de una cultura corporativa, y hay que trabajar mucho no solo esa cultura corporativa, sino un compromiso fundamental desde la alta gerencia, desde el dueño y el presidente de la empresa sea modelador de conducta y promocione y apoye esto, sea hombre o sea mujer. Que esa cultura organizacional estimule la visibilización de las mujeres en sus capacidades para enfrentar estas actitudes, porque a veces pasa que se quedan mirando su propio círculo y no voltean a ver que ciertamente hay mujeres capacitadas para los ascensos en las nuevas posiciones, que en los procesos de reclutamiento, de selección, de acompañamiento en el desarrollo profesional de las mujeres haya una visión de género. ¿En qué sentido? De que busquen alternativas de mujeres también para las que aplican a los cargos, que siempre haya un posible equilibrio, porque a veces quizás no aplican tanto, se autodiscriminan, pero también en el acompañamiento una vez que entran a la organización a través de mentorías o de sponsorships, que es el tema de que más allá de ayudarte es promocionarte y apoyarte para que la mujer vaya enfrentando esos retos, vaya creciendo en la organización. Eso es fundamental. Y en la cultura organizacional de género, más allá de solo género, incluso en general es importante lo del rescate, lo de la violencia. De hecho, la OIT ya se acaba de promulgar el convenio 190 y la resolución 206 contra la violencia y el acoso en el mundo laboral. Y es un convenio y una regulación que todos los países vamos a tener que irnos acogiendo. Y lo muy importante es el tema que va más allá de las mujeres, mujer como transversalidad del género en la parte de la violencia y el acoso en el mundo laboral, sino también
cualquier otro tipo de, o sea, para hombres también o cualquier actitud. Y pasa desde el bullying al sobre recargar funciones, al no hacer caso, es difícil tipificar lo que son, pero es un paso muy importante para un entorno laboral que permita la sensación de tranquilidad, de tu poder aportar como mujer y promover dentro de esa empresa la innovación, porque te sientes en un entorno seguro, que te toma en cuenta y en el que estás incluida. Muchísimas gracias, Alesia, por tu conclusión. Bueno, tengo un último comentario de Gabriel Moncada. Muchas gracias por su tiempo. Hoy más que nunca es de vital importancia concienciar y compartir esta información. Así es. Definitivamente, citando un poco a la profesora Dicea Castillo, la educación es lo que debe mover el mundo. Si logramos educarnos, sensibilizarnos con este tema de género, definitivamente lograremos una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática. Definitivamente, tocando el tema, pues para cerrar, quiero citar también la lucha que hoy la Premio Nobel o la Premio Nobel de Paz, Malala Yousafzai, sobre lo que viene pasando en Afganistán. Mujeres que han luchado por la educación, hoy lamentablemente retroceden en sus derechos. Nosotros en Venezuela tenemos una lucha que rescatar y que tenemos que mantenernos firmes. Lamentablemente lo importante, lo urgente ha venido atropellando lo importante y nosotros no podemos cansarnos de luchar y de alcanzar que la igualdad sea un hecho en Venezuela en todos los espacios, que más mujeres participen en política, que más mujeres logren y aspiren cargos de poder, porque así lograremos entonces que definitivamente la igualdad sea un hecho en todos los espacios. Hemos avanzado, hemos logrado avances definitivamente, pero no es suficiente y necesitamos más. Hay alertas, hay temas que visibilizar. El tema de la violencia de la mujer en Venezuela es un hecho. Cada 38 horas está muriendo una venezolana violentamente y lo peor de todo es que está muriendo en brazos o en manos de quienes pudieran ser o quienes son las figuras de protección o quienes les han declarado amor, sus parejas, sus padres, sus primos, sus cercanos. Lamentablemente es un hecho y como decía la profesora Dicea, el tema de la emergencia humanitaria compleja, la economía hiperinflacionaria, muchas veces obliga a mujeres y madres permanecer bajo el mismo techo de sus posibles victimarios porque hay una relación de dependencia económica. Sobre eso tenemos que luchar y es un compromiso. Por eso quiero agradecer nuevamente la iniciativa del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, su vicepresidente que hoy nos ha acompañado, el doctor Ramón José Medina, la Konrad Adenauer, hoy representada a través de Andrea Mesa, su coordinadora de proyectos para Venezuela, el apoyo de todo el equipo que está integrando el grupo de mujeres del instituto o este capítulo de mujeres, los invitados internacionales Fernando Solís, Carolina Goy y por supuesto las de la casa, Alesia Rodríguez y la profesora Dicea Castillo. Nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, que se hicieron presentes y bueno, esperemos que esta lucha y estas banderas por la igualdad sigan permanentemente en Venezuela y en el mundo. Muchísimas gracias.